Las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados iniciaron la primera de las audiencias públicas para el análisis de las reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación, en la que participaron docentes y representantes sindicales. Las audiencias nos van a permitir recabar la opinión de los interesados en el tema y que la reforma constitucional que vamos a dictaminar no sea de nuevo una imposición. Aquí están representadas las mayorías de las corrientes de pensamiento del sector educativo, todas sin distinción política serán escuchadas. La diputada Miroslava Carrillo Martínez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo Federal representa una oportunidad para lograr avances significativos en la consolidación del sistema educativo nacional. Entre otras cosas, también plantea fortalecer las instituciones que brinden formación docente y busca disponer de un organismo de evaluación diferente al actual, al Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. Bueno, por su parte, Humberto Fernández Fuentes, representante de la Autoridad Educativa Federal en Ciudad de México, puntualizó las propuestas de proyecto de decreto en materia de evaluación para el magisterio sobre la sustitución del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Este centro tendrá facultades muy amplias, contará con un consejo consultivo que también garantizará que la evaluación sea formativa y no punitiva. ¿A qué nos referimos con una evaluación formativa? Hace toda la diferencia. Una cosa es buscar qué es lo que necesitamos mejorar y qué herramientas el Estado mexicano le debe ofrecer a los maestros para hacer mejor su trabajo y no cómo sancionarlos por carencias. Bueno, en las audiencias, profesores de distintos niveles y regiones, así como integrantes de organizaciones gremiales educativas, intercambiaron puntos de vista sobre el contenido de la reforma constitucional en materia de educación, entre ellos las condiciones de las escuelas, planes de estudio y la permanencia o no del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Estado debe garantizar el derecho humano a la educación, impartiéndola donde se generan las necesidades y así evitar que los niños abandonen sus pueblos, sus culturas y sus familias. Demandamos también que se resuelvan las condiciones precarias de muchas escuelas que están en el país en condiciones deplorables. Escuelas de palitos, ya no queremos en este país escuelas de palitos y que nuestros salones sean actualizados, sean adecuados. Los salones de generación y generación siguen siendo los mismos. Para los docentes que acataron la ley y vieron en esta una oportunidad para pasar por alto y avanzar sobre ventajas de grupos de poder que tenían cooptados favores, lugares y prebendas, sí es justo que se nos escuche y sí es justo que en este debate se comprenda y se valore que no todo es malo en la reforma educativa. Bueno, este es el primer gran tema, la reforma educativa aprobada entre los años 2002 y 2013 por el Constituyente Permanente. Ahora hay una contrapropuesta que está en análisis, se está convocando, como vemos, al sector para conocer sus opiniones. La otra gran reforma, que también se abrió en audiencias públicas, tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, inició la primera sesión de las audiencias públicas dedicadas a analizar el dictamen de una minuta con proyecto de reforma al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa para diversos delitos, entre ellos el robo de hidrocarburos y el uso electoral de programas sociales. Hay una demanda muy fuerte de la población por terminar con la enorme impunidad que hay en nuestro país. Una propuesta es la que estamos analizando, reformar el artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos que se consideran deban tener prisión preventiva oficiosa.
El vicepresidente de la mesa directiva del diputado Marco Antonio Adame Castillo destacó que estas audiencias obedecen a mecanismos de apertura parlamentaria para lograr consensos en la reforma que se procesará en el Congreso Federal. Es una oportunidad para que todas las voces se escuchen de manera plural y tratemos de asumir a plenitud el propósito que nos hemos fijado de el Parlamento abierto, como una práctica que establece la nueva relación entre el Poder Legislativo y la sociedad. Importante destacar esto último que decía el diputado Adame, la relación de los ciudadanos con el Congreso, democracia participativa, y de estas audiencias públicas, de eso se tratan, de que los sectores involucrados acudan al Congreso para expresar sus puntos de vista en el marco del dictamen que se está analizando. Más allá de la democracia representativa, hay una participación ciudadana directa, como lo estamos viendo. Diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios emitieron también un primer pronunciamiento previo al análisis de los especialistas que asistieron sobre estas modificaciones en materia de prisión preventiva oficiosa. Y es mandar la señal a los delincuentes y a la sociedad total de que hay conductas inadecuadas que serán consideradas prioritarias cuando se trate de investigación y de sancionar delitos. Pero también entendemos que un punto sensible sobre el tema es la prisión preventiva oficiosa. Lo que se analizará en estos próximos 3 días no se trata de una discusión de delitos graves o no graves, como se ha venido diciendo. Hay que decir con claridad que lo que se está discutiendo es la posibilidad de ampliar el catálogo de delitos que tienen prisión preventiva oficiosa, entendida como una excepción. Las fallas que tuvo la justicia en toda esa cadena la queremos sustituir poniendo en la Constitución que un delito es grave, cuando lo que tenemos que hacer es fortalecer todo el sistema y evitar la impunidad en cada uno de los pasos que se tengan que seguir. El PRD refrenda su compromiso a las libertades y a las garantías de los derechos humanos. No queremos que se legisle al vapor, en verdad queremos nutrirnos de todo lo que hoy los ponentes vienen a ponernos en la mesa y hagamos de esto una gran reforma y no un instrumento para después tener persecuciones políticas. A mí me parece inconcebible que guachicoleros que tienen la mercancía y la venden en carreteras puedan llevar un proceso en libertad. A mí me parece increíble y difícil de explicar a los ojos del ciudadano que el portador de un cuerno de chivo pueda llevar su proceso en libertad. Bueno, la diputada Miroslava Carrillo Martínez, que es la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en la 64ª legislatura, expuso algunas particularidades de esta minuta que reforma el artículo 19 de la Carta Magna, que sería la 5ª enmienda a este precepto desde que se promulgó el texto constitucional en 1917. Destaco que permanece de la minuta considerar los artículos transitorios que refiere que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación a partir de los 5 años cumplidos de la vigencia del decreto. Bueno, estos son los puntos de vista de los legisladores, que es básicamente una postura política. Pero ¿qué dicen los abogados, los que saben de derecho procesal, de los derecho penal? Bueno, ahí estuvieron también sobre la mesa pues los fundamentos constitucionales de la prisión preventiva oficiosa. Académicos, expertos y funcionarios hablaron sobre consecuencias y o beneficios de modificar el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. La reforma que se comenta va en contra de los pronunciamientos de la Corte Interamericana, así como de los acuerdos en los que voluntariamente México se ha sometido. Si bien es cierto la violencia en algunas regiones del país enfrenta una situación de crisis, también lo es que esta crisis no puede ser enfrentada a través de la transgresión de derechos humanos. No encubramos debilidades institucionales con reformas constitucionales. La Constitución no está para solapar esas vulnerabilidades. Vamos a pedir rendición de cuentas.
¿Qué se hizo con los recursos que se dieron durante 8 años a los estados y a la federación para preparar a policías? Si hay modificación al texto constitucional, efectivamente se va a solapar la deficiencia institucional del órgano persecutor del delito. El estándar técnico de las investigaciones, evidentemente, al momento de ser solapado, de ser subsidiado por el texto constitucional, va a decrecer. Y creo que hay algunos casos como el robo de hidrocarburos, creo que hay algunos temas como delitos electorales cuando tenga que ver con financiamiento ilícito a las campañas, es un delito equiparable al lavado de dinero y la verdad es que tiene una consecuencia distinta en donde podríamos generar este tipo de reformas para efecto de fortalecer el sistema. Entonces yo sí pido que entendamos el problema desde el fenómeno social. El delito es multifactorial y sí se necesita una política criminal integral. Puede que el 19 constitucional no sea la solución, pero yo les pido a la madre de una niña violada, abusada, ¿qué les vamos a decir? Cuando el sujeto activo, servidor público, condiciona los programas sociales, coloca el interés individual sobre el interés general, afecta la función electoral y la democracia del país, hace un daño grave afectando al Estado de Derecho. También ese actuar daña a la República, en virtud de que los programas sociales son de presupuestos estatales